Prepárense para sumergirse en las aguas más oscuras del instinto maternal y la furia desatada. ¿Qué sucede cuando a una de las criaturas más poderosas y territoriales de África, una madre hipopótamo, le arrebatan lo único que importa, su cría indefensa, a manos de los asesinos más fríos y ancestrales del río, los cocodrilos gigantes? No esperen lágrimas silenciosas, no esperen resignación, esperen una transformación. Porque el dolor de esta madre no la quebró, la convirtió en una máquina de venganza. Y la carnicería que desató, la forma en que convirtió su propio río en una tumba acuática para sus enemigos, fue tan brutal, tan implacable, que se conocería como el gran baño de sangre del río Lufipa. ¿Puede el instinto ciego de una madre convertirse en la estrategia más letal? Antes de que las aguas se tiñan de rojo y el río mismo parezca llorar sangre, un instante. Aquí, en Furia Animal, exploramos esa línea aterradora donde el amor se convierte en una tormenta imparable. Si sienten esa conexión primigenia con la furia de una madre traicionada, si la idea de una justicia salvaje impartida por las propias leyes de la naturaleza les acelera el pulso, entonces ustedes ya navegan estas aguas turbulentas con nosotros. Un simple clic en suscribirse y en la campanita es su ancla a este mundo de crónicas indómitas. Es un pacto para no apartar la mirada cuando la naturaleza revele su rostro más terrible y fascinante. Ahora, agárrense fuerte, porque la corriente de la venganza de la madre hipopótamo está a punto de arrastrarlos a un abismo de furia y sangre. En las riberas lodosas y las aguas profundas del río Lufipa, en el corazón de Zambia, vivía un grupo de hipopótamos que había conocido una relativa paz durante muchas estaciones. Liderados por un macho viejo y lleno de cicatrices, la manada pasaba sus días sumergida en el frescor del agua, emergiendo al anochecer para pastar en las ricas llanuras aluviales. Entre ellos destacaba Imani. Imani no era la hembra dominante, pero sí una de las madres más experimentadas y respetadas. Su cuerpo, un barril de puro músculo de casi 2 toneladas, era una fortaleza, y sus enormes mandíbulas, capaces de partir una canoa por la mitad, eran una advertencia constante para cualquier intruso. Acababa de dar a luz a su única cría de esa temporada, un pequeño y torpe hipopótamo al que llamaremos Zuberi, que apenas se separaba de su costado, buscando constantemente la seguridad y el calor de su inmensa madre. Para Imani, Zuberi era el mundo. Cada chapoteo, cada intento de mordisquear una hoja, cada torpe paso en tierra firme, era una fuente de orgullo y una preocupación constante. La vida en el río Lufipa era peligrosa. Las sequías podían reducir las charcas, las inundaciones podían arrasar los lugares de descanso. Y luego estaban ellos, los antiguos señores de las aguas oscuras, los cocodrilos del Nilo, un grupo particularmente grande y audaz de estos reptiles prehistóricos, liderado por un macho monstruoso de casi 6 metros, con una mandíbula llena de dientes como dagas y unos ojos fríos como el hielo, al que los locales llamaban Mamba Muntu. El cocodrilo hombre, por su astucia casi humana, había comenzado a mostrar una agresividad inusual. Quizás la escasez de sus presas habituales los había vuelto más temerarios, o quizás Mamba Muntu simplemente disfrutaba del desafío. Imani conocía el peligro. Había enseñado a Zuberi a permanecer siempre cerca, a reconocer el olor sutil de los cocodrilos, a reaccionar al menor chapoteo sospechoso. Pero los cocodrilos son maestros del sigilo, fantasmas acuáticos que pueden permanecer invisibles hasta que es demasiado tarde. La tragedia ocurrió en una mañana brumosa, cuando la manada de hipopótamos se había aventurado a una sección del río donde los bancos de arena ofrecían un lugar para descansar y tomar el sol.
Zuberi, con la inocencia de sus pocas semanas de vida, se había alejado unos metros de Imani, chapoteando juguetonamente en aguas poco profundas cerca de un denso lecho de papiros. Y Mamba Muntu atacó, sin previo aviso, sin una sola onda en el agua que delatara su presencia. Su enorme cuerpo surgió de las profundidades como un torpedo blindado. Sus fauces, un arsenal de dientes afilados, se cerraron sobre el pequeño y desprevenido Zuberi con una fuerza aterradora. El chillido agudo y desgarrador de Zuberi fue ahogado casi al instante por el agua, cuando Mamba Muntu, con una sacudida poderosa de su cola, comenzó a arrastrarlo hacia el canal más profundo del río, iniciando el infame giro de la muerte para ahogar y desmembrar a su presa. Imani se volvió loca. Un bramido de pura agonía y furia brotó de sus entrañas, un sonido que hizo temblar las riberas del río y silenció a todas las demás criaturas. Se lanzó al agua como una locomotora desbocada, su enorme masa creando olas que azotaban los papiros. Su bebé, su único hijo, estaba siendo asesinado ante sus propios ojos. Otros hipopótamos de la manada intentaron intervenir, cargando contra Mamba Muntu, tratando de morderlo, de ahuyentarlo. Pero el cocodrilo era demasiado grande, demasiado poderoso, y estaba decidido a no soltar su presa. Varias hembras cocodrilo más pequeñas, parte del grupo de Mamba Muntu, aparecieron desde las profundidades, atacando a los hipopótamos que intentaban ayudar, creando un caos de agua revuelta, sangre y bramidos de furia y dolor. Imani luchó con la desesperación de una madre al límite. Alcanzó a Mamba Muntu y lo embistió con toda la fuerza de sus 2 toneladas. Sus enormes colmillos buscaron un agarre en la piel acorazada del reptil. Por un momento, pareció que podría obligarlo a soltar a Zuberi. Pero Mamba Muntu era un veterano de innumerables batallas. Soportó el embate, se giró con una agilidad sorprendente para su tamaño y con un coletazo brutal golpeó a Imani en el costado, dejándola momentáneamente sin aliento y desorientada. Cuando Imani logró recuperarse y volver a la carga, ya era demasiado tarde. Mamba Muntu había desaparecido bajo las aguas oscuras del canal principal, llevándose consigo el cuerpo inerte de Zuberi. Un silencio antinatural cayó sobre el río, roto solo por los lamentos desgarradores de Imani. Se quedó allí, en el agua teñida con la sangre de su hijo, bramando su dolor al cielo, su enorme cuerpo temblando de una pena y una rabia tan profundas que parecían capaces de partir la tierra. Los otros hipopótamos la rodearon, ofreciendo un consuelo silencioso, pero nada podía aliviar la herida que se había abierto en el corazón de la madre. Durante días, Imani permaneció sumida en un letargo de dolor. Apenas comía, se apartaba del resto de la manada, pasando horas inmóvil en el borde del agua, sus ojos fijos en el lugar donde había visto a su hijo por última vez. El fuego en su interior parecía haberse extinguido, dejando solo cenizas y una tristeza infinita. Pero bajo esa capa de duelo, algo más estaba comenzando a arder. Una brasa de odio. Un odio frío, concentrado, dirigido hacia Mamba Muntu y cada uno de los cocodrilos que habían participado en la masacre de su hijo. La tristeza no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en combustible para una nueva y terrible emoción, el deseo de venganza. Imani no era una estratega en el sentido humano de la palabra. No concebiría un plan elaborado con múltiples fases y tácticas complejas. Su venganza sería más primigenia, más instintiva, pero no por ello menos letal o menos inteligente a su manera. Sería una venganza basada en su profundo conocimiento del río, en sus propias y formidables habilidades naturales y en una furia que la llevaría a hacer cosas que ningún hipopótamo había hecho antes. Comenzó a observar a los cocodrilos. Durante semanas se convirtió en una sombra en el río. Aprendió sus lugares de descanso favoritos, sus zonas de caza, los momentos en que eran más vulnerables, cuando salían a tomar el sol en los bancos de arena, cuando estaban digiriendo una comida pesada,
o cuando las hembras protegían sus nidos de huevos en la ribera. Su cerebro, aunque no diseñado para la planificación abstracta, estaba archivando cada detalle, cada debilidad, cada oportunidad. Y entonces comenzó su baño de sangre. Su primera táctica fue simple, pero brutalmente efectiva: el ataque por sorpresa desde las profundidades. Los hipopótamos, aunque anfibios, suelen ser más torpes en tierra que los cocodrilos. Pero en el agua, especialmente en aguas profundas, donde su peso se veía aliviado, Imani era una fuerza a tener en cuenta. Y los cocodrilos, aunque reyes del agua, a menudo subestimaban la velocidad y la agilidad que un hipopótamo enfurecido podía alcanzar bajo la superficie. Imani comenzó a acechar a los cocodrilos más pequeños o aislados del grupo de Mamba Muntu. Se sumergía silenciosamente, usando su capacidad para aguantar la respiración durante varios minutos, y se acercaba a su presa desde abajo, donde la visión del cocodrilo era limitada. Y entonces atacaba. Emergía del agua como un submarino de pesadilla, sus enormes fauces abiertas, y aplastaba el cuerpo del cocodrilo con una sola y devastadora mordida antes de que éste pudiera siquiera reaccionar. No había lucha, solo un crujido de huesos y escamas y un reptil menos en el río. Los cocodrilos comenzaron a sentir el terror. Sus números disminuían. Algunos simplemente desaparecían. Mamba Muntu, aunque aún no asociaba directamente estas pérdidas con la madre hipopótamo en duelo, notó que algo anómalo estaba sucediendo. Se volvió más cauteloso, mantuvo a su grupo más cohesionado. Pero Imani estaba aprendiendo, adaptándose. Su furia la volvía increíblemente creativa en su sed de destrucción. Su siguiente táctica fue aún más aterradora y demostró una comprensión instintiva del entorno que era simplemente asombrosa. El río Lufipa, en ciertas secciones, tenía bancos de arena movediza cerca de las orillas, lugares donde la tierra parecía firme, pero que podían tragarse a una criatura pesada si se aventuraba demasiado. Los hipopótamos, con sus patas anchas y su conocimiento ancestral del río, generalmente sabían cómo evitar estas trampas naturales. Pero los cocodrilos, a veces en su afán por alcanzar una presa en la orilla o por encontrar un lugar para tomar el sol, se acercaban demasiado. Imani comenzó a usar estos bancos de arena movediza. Cuando veía a un cocodrilo tomando el sol peligrosamente cerca de uno de estos lugares, o cuando lograba atraer a uno hacia allí, quizás chapoteando de forma extraña para simular una presa en apuros, cargaba, pero no cargaba para morder directamente al cocodrilo. Cargaba para asustarlo, para hacerlo retroceder instintivamente hacia la arena movediza. Varias veces su táctica funcionó a la perfección. El cocodrilo, sorprendido por la carga furiosa del hipopótamo, retrocedía ciegamente y sus patas traseras se hundían en el fango traicionero. Y una vez que un cocodrilo pesado comenzaba a hundirse en la arena movediza, su destino estaba sellado. Imani simplemente se quedaba en la orilla, observando con una frialdad aterradora cómo su enemigo era lentamente devorado por la tierra, sus silbidos de pánico ahogados por el barro. Era una muerte lenta, horrible, y para Imani quizás una forma de justicia poética. Mamba Muntu estaba ahora seriamente preocupado. Esto ya no eran pérdidas aisladas, esto era una campaña de exterminio dirigida, y aunque no podía probarlo, comenzaba a sospechar de aquella hembra hipopótamo que siempre parecía estar cerca cuando uno de los suyos desaparecía. Aquella hembra cuyos ojos lo seguían con una intensidad helada. Pero la venganza de Imani aún no había alcanzado su clímax. Su obra maestra de furia y astucia instintiva estaba reservada para el propio Mamba Muntu. Sabía que para acabar con la amenaza para siempre tenía que eliminar al líder, y para ello estaba dispuesta a llevar su cuerpo y su ingenio al límite absoluto, en una confrontación final que convertiría el río Lufipa en un verdadero infierno de sangre.
La madre hipopótamo estaba lista para el último acto de su terrible vendetta. Y lo que planeaba hacer a continuación era algo que ni siquiera los espíritus más antiguos del río podrían haber imaginado. La sed de venganza de Imani, la madre hipopótamo, era un fuego que consumía la tranquilidad del río Lufipa. Su guerra de guerrillas contra el clan de Mamba-Muntu había diezmado sus números y sembrado un terror reptiliano que ninguna criatura había logrado antes. Pero el objetivo final, el premio sangriento que alimentaba su furia, seguía siendo el propio Mamba-Muntu, el asesino de su pequeño Suberi. Y para él, Imani reservaba una trampa, una confrontación final, que no solo buscaría su muerte, sino su humillación total ante los ojos de la naturaleza. Imani conocía una sección particular del río Lufipa como la palma de su enorme pata. Era un lugar donde el río se estrechaba considerablemente, formando un cuello de botella natural, antes de desembocar en una charca más amplia y profunda. Durante la estación seca, este estrechamiento se volvía aún más pronunciado, y las corrientes más rápidas y turbulentas. Y lo más importante, las riberas en este punto eran altas, lodosas y socavadas por la erosión, creando pequeñas cuevas y salientes inestables justo por encima de la línea de flotación. Era un lugar inherentemente peligroso, un lugar que la mayoría de los animales evitaban si podían. Y era precisamente allí donde Imani planeaba atraer a Mamba-Muntu para su enfrentamiento final. Pero ¿cómo atraer al astuto y ahora paranoico líder cocodrilo a una trampa tan obvia? Imani necesitaba un cebo que Mamba-Muntu no pudiera resistir, incluso a riesgo de su propia vida. Y el único cebo que funcionaría sería la propia Imani, o al menos la apariencia de una Imani vulnerable. Durante varios días, Imani comenzó a comportarse de forma extraña. Se la veía sola, más alejada de su manada de lo habitual, en las cercanías del estrechamiento del río. Cojeaba ligeramente, una cojera fingida pero convincente, y a veces emitía unos bramidos bajos y quejumbrosos, como si estuviera herida o enferma. Estaba actuando. Estaba representando el papel de una presa fácil, de una víctima propiciatoria. Mamba-Muntu, desde la seguridad de las aguas más profundas, la observaba. Su instinto depredador luchaba contra la cautela que la reciente campaña de terror de Imani le había infundido. ¿Era una trampa? ¿O era la oportunidad de oro para eliminar a esta hembra hipopótamo que se había convertido en su némesis personal? La arrogancia, la sed de venganza por sus propios caídos y la perspectiva de una comida fácil y abundante, un hipopótamo herido sería un festín para lo que quedaba de su clan. Finalmente inclinaron la balanza. Cayó en la trampa. Una mañana, cuando Imani descansaba en una orilla lodosa cerca del cuello de botella, Mamba-Muntu, acompañado por las 3 últimas y más grandes hembras cocodrilo de su clan, las únicas que aún se atrevían a seguirlo, comenzó a acercarse sigilosamente por el agua. Imani, fingiendo sorpresa y pánico, se levantó con dificultad, exagerando su supuesta cojera, y se metió en el agua, dirigiéndose directamente hacia el estrechamiento del río. Era exactamente donde Mamba-Muntu la quería, en aguas más profundas y confinadas, donde su propia agilidad acuática le daría la ventaja. Los 4 cocodrilos la siguieron, sus cuerpos oscuros deslizándose por el agua como troncos flotantes con ojos malévolos. Entraron en el cuello de botella, la corriente ahora más fuerte, el espacio para maniobrar reducido. Y entonces, Imani desató su verdadera furia y la genialidad de su plan final. Justo cuando Mamba-Muntu estaba a punto de alcanzarla, preparándose para su embestida mortal, Imani hizo algo completamente inesperado. En lugar de intentar huir río abajo hacia la charca más amplia, lo que el cocodrilo esperaba, o de enfrentarlo directamente en el agua,
donde él tendría ventaja, se impulsó con todas sus fuerzas hacia arriba, hacia la ribera lodosa y socavada, con la agilidad de una criatura mucho más pequeña y una fuerza explosiva que desmentía su supuesta debilidad. Imani logró trepar parcialmente por la orilla empinada y resbaladiza. No llegó a salir del todo del agua, pero logró posicionar la mitad superior de su enorme cuerpo sobre uno de los salientes de tierra inestables que ella misma había estado observando durante días. Mamba-Muntu, sorprendido por esta maniobra, intentó seguirla, pero sus cortas patas y su cuerpo pesado no estaban diseñados para trepar por pendientes lodosas y verticales. Se quedó momentáneamente en la base de la ribera, mirando hacia arriba, confundido. Las otras 3 hembras cocodrilo también se detuvieron, sin entender qué estaba sucediendo. Y en ese instante de confusión, Imani ejecutó la parte más brutal y brillante de su venganza. Con su cuerpo firmemente plantado en el saliente inestable y usando todo su peso y su increíble fuerza, comenzó a golpear y a pisotear el borde de la ribera sobre los cocodrilos. Toneladas de barro, piedras y raíces comenzaron a desprenderse, cayendo directamente sobre los cocodrilos atrapados en el estrecho canal de agua de abajo. No era una avalancha de rocas como la del oso, era una avalancha de tierra pesada y lodo espeso, una trampa de sepultura viva. Las hembras cocodrilo, más pequeñas, fueron las primeras en ser alcanzadas. El peso del barro y los escombros las golpeó, las aturdió y comenzó a hundirlas en el lecho fangoso del río. Intentaron escapar, pero la corriente en el estrechamiento y la lluvia constante de material desde arriba se lo impedían. Sus silbidos de pánico fueron rápidamente ahogados. Mamba-Muntu, el gigante, luchó con la furia de un demonio. Su enorme cuerpo se retorcía, su cola azotaba el agua y el barro, intentando evitar ser sepultado. Logró esquivar algunos de los desprendimientos más grandes, pero el espacio era demasiado reducido y la cantidad de tierra que Imani estaba haciendo caer era abrumadora. Imani, desde arriba, parecía una diosa de la destrucción fluvial. Sus bramidos de furia resonaban por todo el cañón mientras continuaba su obra, sus enormes patas convirtiendo la ribera en un arma mortal. No había odio en sus ojos ahora, solo una concentración absoluta, una determinación fría de terminar lo que había comenzado. Poco a poco, Mamba-Muntu comenzó a ser superado. El barro espeso llenaba sus fosas nasales, dificultando su respiración. El peso de la tierra sobre su lomo le impedía moverse con libertad. Sus antes temibles mandíbulas ahora chasqueaban inútilmente contra el lodo. Finalmente, con un último y masivo desprendimiento provocado por un pisotón particularmente violento de Imani, la cabeza de Mamba-Muntu quedó completamente cubierta. Hubo unas últimas convulsiones bajo la superficie del agua fangosa, unas burbujas que ascendieron y estallaron en la superficie. Y luego, nada, silencio. Imani se quedó en el borde de la ribera destrozada, su cuerpo cubierto de barro, su respiración agitada. Observó el lugar donde Mamba-Muntu y sus últimas seguidoras habían desaparecido. El río Lufipa, ahora teñido de marrón oscuro por el lodo removido, fluía lentamente, llevándose consigo los últimos vestigios de la batalla. Su venganza estaba completa. Había sido un baño de sangre, sí, pero no de la forma que uno esperaría. Había sido una masacre por sepultura, una aniquilación orquestada con una comprensión instintiva de la física y del poder del entorno. Lentamente, Imani se deslizó de nuevo al agua y nadó hacia la orilla opuesta, alejándose del lugar de la matanza. Estaba exhausta, pero una extraña calma la invadía. El fuego de la venganza, que la había consumido durante tanto tiempo, parecía haberse extinguido, dejando tras de sí solo el vacío de su pérdida, pero también quizás una sombría sensación de justicia cumplida.
La leyenda de Imani, la madre hipopótamo, cuya venganza convirtió el río en una tumba para sus enemigos, se unió a las otras historias épicas del Lufipa. Los otros animales aprendieron a darle un amplio margen. Sabían que detrás de aquella apariencia tranquila se escondía una fuerza y una determinación capaces de desatar el infierno. Imani nunca volvió a ser la misma. La alegría despreocupada de sus días con Zuberi se había ido para siempre. Pero continuó viviendo, protegiendo a su manada con una nueva y sombría sabiduría, un monumento viviente al poder indomable del amor maternal y a la furia terrible que puede desatar su pérdida. Su baño de sangre no fue solo un acto de violencia, fue una declaración, una advertencia para todos en el río de que hay límites que nunca deben cruzarse y que una madre herida es la fuerza más peligrosa de todas. ¡Impresionante! Imani no solo vengó a su cría, sino que lo hizo con una estrategia que utilizó la propia naturaleza como su arma definitiva. Un verdadero baño de sangre inducido por el barro y la desesperación. Esto es furia animal en su máxima expresión, donde el instinto se encuentra con una inteligencia brutal. Si esta historia de una madre hipopótamo llevada al límite te ha dejado sin palabras y con el corazón en un puño, entonces sabes que este es tu hogar. Asegúrate de estar suscrito a Furia Animal y de tener la campanita activada, porque las crónicas que te traemos son pura adrenalina líquida. Si la venganza de Imani te pareció tan épica como aterradora, demuéstralo con un like gigantesco que haga temblar las riberas del río. Y comparte esta increíble saga, porque el mundo necesita conocer la furia de una madre hipopótamo. Y ahora, la pregunta que nos quema. ¿Cuál fue el momento más impactante de la venganza de Imani? ¿Su actuación como presa herida o la forma en que usó la ribera del río como un arma de destrucción masiva? Queremos leer tus teorías más salvajes en los comentarios. Hasta la próxima, exploradores de las profundidades de la furia. Y recuerden, en el río de la vida, a veces, la corriente más fuerte es la del amor de una madre.